Señor, y vamos a entregar este momento que es la palabra de Dios. Realmente es un mensaje muy importante en el día de hoy y quiero que usted pueda recibirlo con toda su alma, su cuerpo y su mente. Amén. Cierre sus ojos un instante ahí, después toma su asiento. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor, porque tú preparas la tierra para recibir esa semilla, Señor, que será plantada, y esa semilla, Señor, que producirá frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, cautiva su mente y su corazón con tu palabra. Vuelve a tu iglesia a ti en estos tiempos. Vuelve los ojos de tu iglesia a ti en estos tiempos. Cautiva el corazón de tu pueblo, Señor, y levántalo. Trae el despertar que trajiste a Zorobabel, a Ageo, a Zacarías, Señor, a Josué. Trae ese despertar. En el nombre de Jesús, diga conmigo, yo recibo la palabra del Señor en esta mañana con mucho gozo y alegría en mi corazón, porque yo sé que esa palabra no va a volver vacía, sino que va a ser todo aquello por lo cual es enviada. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Ahora sí, tome su asiento. Si quiere aplaudir al Señor, aplauda. Gloria a Dios. Es un momento, ¿cómo le diría? Tan especial para la iglesia del Señor. Nunca he sentido tanto temor en predicar su palabra, tanta responsabilidad, tanta seriedad en poder predicar algo. Porque lo que les voy a dar en esta mañana es algo totalmente profético. Tal es así que el título de este mensaje es La agenda de Dios en los últimos tiempos. Diga conmigo, la agenda de Dios en los últimos. ¿Cuántos quieren saber? No hay nada, o sea, a mí nada me despertaba más curiosidad que ver lo que iba a pasar, o sea, lo escrito en la agenda de alguien. ¿Cuántos tienen agenda acá? Yo trato de tener agenda, pero se me complica. Ay, Dios mío. Yo como que todo lo tengo acá, pero lo paso al papel y se me complica. Pero qué bueno es nosotros saber lo que va a pasar. Diga conmigo, saber. ¿Cuánto les gustaría saber lo que va a pasar? ¿A cuánto les gustaría saber qué es lo que está pasando ahora? Porque hay cosas que están pasando en los cielos que Dios la quiere revelar a su iglesia aquí en la tierra. Hay movimientos espirituales que Dios los quiere mostrar a su pueblo aquí en la tierra, porque a veces nosotros no entendemos por qué pasamos diferentes situaciones, por qué pasan en este mundo diferentes circunstancias, no alcanzamos a entender. Pero diga conmigo, no hay nada fuera de la voluntad de Dios. No hay nada fuera de la... Mire, ni un cabello de nuestra cabeza se cae si Dios no lo permite. Así es Dios con su iglesia, e inclusive con la gente que no es parte de la iglesia, pero en algún momento será parte de la iglesia o no. Nada pasa que Dios no lo tenga bajo su control. Todo lo que está pasando en este mundo está bajo el control de Dios. Y el diablo muchas veces pasa a ser un siervo de Dios, porque el diablo no se mueve sin la autorización de su amo. Loco, ¿no? Todo esto. Porque entonces podríamos decir, ¿por qué pasan tantas cosas en este mundo? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tantas pestes? Es que hay un plan perfecto de salvación desde antes de que el hombre fuera establecido allí en el huerto del Edén. Hay un plan de salvación. Y ese plan de salvación se va a cumplir. Y estamos en una parte de la agenda de Dios donde la iglesia comenzará a ser transicionada a un tiempo diferente, pero lo que más me llama la atención son las circunstancias en donde la iglesia será transicionada. A ver, quiero que me siga. Lo que más me llama la atención son las circunstancias donde la iglesia será transicionada al lugar donde Dios la quiere poner.
Lo que más me llama la atención es la atmósfera de este mundo que vamos a tener que visualizar, porque se va a manifestar, y inclusive se está manifestando en el momento de que la iglesia está siendo transicionada. ¿Qué quiere decir la palabra transicionada? Quiere decir estoy en tránsito, estoy en movimiento. Mira el que tenés al lado y decirle yo estoy en movimiento. Podés verme dormido por un tiempo, podés verme tibio por un tiempo, podés verme frío por un tiempo, pero yo estoy dentro de los planes de Dios, y no importa si en este momento estoy tibio, estoy frío o estoy durmiendo, porque si estoy dentro de los planes de Dios, llega el momento que me voy a despertar, porque el tiempo kairos de Dios se está moviendo. Así como pasan las horas, así como pasan los minutos, así como pasan los segundos, así como pasan los días, así como pasan los años en este mundo natural, en el reino de los cielos, en el reino espiritual, también hay un reloj que se está movilizando, y algunos piensan que están dormidos, pero llega el tiempo donde la iglesia que está dormida comenzará a levantarse. Pero ese levantamiento se dará en un momento del mundo caótico, lleno de angustia, lleno de dolor. Y lo más sorprendente de esto, que este despertar no es para todos. Escuche. Este despertar lamentablemente no es para todos, es para la cuarta parte de la iglesia. Es para la cuarta parte. Y ahora vamos a ver y vamos a desarrollar todo esto, pero yo quiero que empecemos a leer un texto bíblico. Este texto bíblico es el primero que vamos a leer de muchos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Le voy a pedir que no me pongan ventilador, por favor, no es necesario porque me molesta, se vuelan las cosas. Primera de Corintios, no se ponga de pie en este caso, quédese quietito. Lo único que vamos a requerir acá, junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es su absoluta atención. ¿Están todos acá? ¿Sí? En espíritu, en alma y cuerpo. Nadie me dejó el cuerpo. No, el cuerpo está acá. El espíritu por ahí lo dejan en la casa. Todos están acá. Algunos no entienden lo que hablo. Me miran como diciendo, ¿qué le pasa? Diga conmigo, yo estoy en espíritu, alma y cuerpo. Es el único requerimiento. Después, apantállese, pero no se distraiga con nada. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas. ¿Para qué acontecieron estas cosas? ¿Cómo qué? Dígalo fuerte. Hoy predica conmigo. Mira, hay que tener al lado y decirlo, hoy predicas con la pastora. Y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos, ¿a quién? Diga conmigo, a nosotros. ¿Sabe por qué yo trato de hacerle parte en la palabra y quiero que usted escuche y que entienda? Porque si solamente la cuarta parte recibe la palabra, usted tiene que ser uno de esa cuarta parte. Si solamente la cuarta parte recibe, dice la Biblia que la cuarta parte de la palabra cayó en tierra buena y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero para que yo entienda esto, para que yo pueda ser parte de este movimiento espiritual de despertar como iglesia en este último tiempo, yo tengo que escuchar la palabra de Dios. Y mi corazón tiene que estar preparado, por eso a mí me interesa y le hago repetir, porque yo sé que algunos se me van, piensan en otras cosas, algunos están tan cargados, con tantos problemas que se me distraen. Así que vamos a enfocarnos. Dice que estas cosas acontecieron, todo lo que está escrito, aconteció como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos ¿a quién? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. ¿A quiénes? Acá lo aclara. ¿A quienes han alcanzado los fines de los siglos? Mira, hay que tener al lado y decirle, estamos en los últimos tiempos.
Yo creo que somos una de las generaciones más importantes en esta tierra, que estamos viviendo los últimos tiempos. A quienes han alcanzado los fines de este siglo. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios está dirigido a nosotros. La palabra de Dios es un ejemplo de lo que va a acontecer, de lo que acontece, de lo que aconteció y de lo que viene. Por eso la palabra dice que es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Dios comienza a tratar con su pueblo y anuncia el regreso a su tierra. Porque así dice Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. ¿Qué pasará? El Señor va a visitar a su pueblo y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? El Señor me decía, en estos tiempos mi iglesia está pasando por un tiempo de transición, donde muchos van a volver a mí, donde muchos van a volver a mi palabra, donde muchos van a volver al primer amor, donde muchos se les va a despertar el fuego que cayó en Pentecostés, donde muchos van a recibir esa visión espiritual, esa visión que recibió el siervo de Eliseo, cuando Eliseo estaba tranquilo orando y el siervo sale a hacer los mandados para cocinarle a Eliseo y de repente ve que había enemigos, toda Samaria estaba sitiada por todos lados y de repente dice que viene el siervo de Eliseo corriendo y le dice: Señor mío, la ciudad está sitiada, nos vamos a morir todos. Oh, no sabes, hay carros por todos lados, hay ejército en contra de nosotros, se han levantado todos los enemigos y han venido y te están buscando y quieren tu vida. Y el siervo pensaba: y si quieren tu vida también van a querer la mía, porque si tocaban a Eliseo también tocaban al siervo, tocaban todo lo que el siervo tenía. Sin embargo, cuando el siervo de Eliseo llegó a la casa y cuando entró al lugar que estaba el profeta estaba conectado con el cielo. El profeta no estaba mirando lo que el siervo estaba mirando, el profeta estaba mirando lo que Dios estaba haciendo en ese momento. El siervo veía que los enemigos se habían levantado, el siervo veía que se iban a morir en cualquier momento, pero Eliseo estaba viendo al trono de gloria de Dios, y en el trono de gloria todavía estaba el Padre sentado en su trono, todavía estaba Cristo reinando y el Espíritu Santo moviéndose. Esto es tremendo, porque mientras el siervo de Eliseo miraba el calor que había en el día, miraba los problemas que se le había venido encima, miraba las finanzas que se habían caído, miraba el problema que había en el gobierno, miraba el problema que había de violencia en la sociedad. No importa los enemigos que se hayan levantado, mientras tú mires el problema, tus enemigos van a ser más grandes que tú. Pero cuando tú dejas de mirar el problema para ver a aquel que es dueño de todas las cosas, te darás cuenta que mientras este mundo se desarma, hay millares de ángeles que están corriendo a favor de tu causa. Hay carros de fuego que están corriendo a favor de tu causa. Hay uno que no te dejará ni te desamparará, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¡Aleluya! Poder ver lo que Dios tiene para nosotros implica caminar en su gloria, implica caminar en su presencia. Eso te da fuerza, eso te da ánimo, eso te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es paz, es gozo, es paciencia, es benignidad, es victoria. Por eso que no te tenés que distraer. Y es algo que el Señor nos viene hablando muy fuerte en estas últimas reuniones.
pero parece que nos machaca. Yo quiero que me miren a mí, porque se está cumpliendo el tiempo que así como yo hice con el pueblo de Israel, yo voy a hacer con ustedes. La diferencia que el pueblo de Israel iba a despertarse para construir un templo hecho de mano, pero ustedes van a despertarse para construir la iglesia del último tiempo, una iglesia espiritual, una iglesia de fe, una iglesia de victoria, una iglesia llena de poder, una iglesia de piedras vivas. Piedras vivas. Entonces, 70 años de cautiverio y vino el tiempo del despertar espiritual para el pueblo. ¿Cuánto hace que estás en cautiverio? ¿Cuánto hace que estás en opresión? ¿Cuánto hace que estás en dolor? ¿Cuánto hace que no sentís la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que sentís que el diablo se goza por tu circunstancia? ¿Cuánto hace que no te sentís cabeza, sino que te sentís cola? ¿Cuánto hace que el diablo quiere destruir tu casa? ¿Cuánto hace que el diablo te robó lo que tenía? Él entró a Jerusalén y se llevó todo. Se llevó el sacerdocio, se llevaron los utensilios, se llevaron todo. No quedó nada. Todo dejó en ruina, porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de su iglesia. Él viene por ti. Él viene por ti. Él viene por ti. Él no se olvida de ti. Y dice su palabra: yo cumplo. Yo voy a despertar mi buena palabra sobre ustedes. Cuando se cumple el tiempo de su cautiverio, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a Jerusalén. Mira el que tiene al lado, decirle: tengo que volver a Jerusalén. Tengo que volver a Jerusalén. Oh, mira el que tenía al lado, decirle: tengo que volver a mi tierra. Tengo que volver a mi nación. Tengo que volver a mi patria. Tengo que volver a Dios. Tengo que volver a su gobierno. Tengo que volver a sus estatutos. Tengo que volver a su palabra. Tengo que volver a escucharle. Tengo que volver a mirarlo. Tengo que volver a caminar como Él me dice. Oh, yo no sé a quién vine a hablarle en esta noche, pero la cuarta parte recibirá esta palabra de los que están mirando por las redes, de los que están mirando aquí presentes. Hay alguien que va a despertarse en este último tiempo, y me gustaría que ese que se despierta sea el que tenga tu nombre. En el libro de Esdras, capítulo 1, el Señor comienza a cumplir lo que Él había prometido. La profecía de Jeremías comienza a manifestarse. Mira que tener al lado y decir: no tenga impaciencia. Usted sabe que hay mucha gente que es impaciente ante la palabra profética de Dios. Entonces dice: el profeta me dijo que iba a restaurar mi casa. El profeta me dijo que Dios me iba a bendecir y estoy peor que nunca. Y mira el que tenía al lado, porque desde la palabra que es lanzada por Dios a través de la boca del profeta, después, una vez que uno la recibe, usted tiene una transición que vivir. Porque si no, seríamos brujos. Pero la palabra de Dios que se cumpla no depende de que si Él falla o no falla su palabra. El problema muchas veces no es del profeta, el problema es del que recibe la palabra. Número uno, hay veces de 100% de personas que escuchan la palabra de Dios, ninguna la entiende. Porque para entender la palabra de Dios necesitamos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da la revelación de lo que Dios quiere para mi vida. Porque yo le estoy predicando esto a usted, pero Dios es tan soberano que si yo le pregunto al finalizar la reunión qué fue lo que Dios te dijo, Dios habrá tratado con usted de una manera tan personal que no va a ser igualita a la que trató con el otro. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios no se cumple en mi vida? Porque para que se cumpla yo la tengo que haber recibido. Número dos, la tengo que haber no solamente recibido, sino entendido.
Número 3, no solamente la tengo que haber entendido, sino la tengo que poner por obra. Número 4, ahí usted deja de saber la palabra. Escuche bien lo que le voy a decir. En el número 4, usted deja de saber la palabra para convertirse en la palabra. Nadie entiende lo que le digo. Usted debe convertirse en la palabra, dejar de saber la palabra, sino convertirse en la palabra. Yo soy, decía Moisés. Yo soy. Fue el que me envió. Yo soy. ¿Cómo yo soy? No entiendo. Yo soy. Porque Él soy yo y yo soy Él. Y somos un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero para eso hay que escuchar. Y dice la Biblia que en el primer año, en Esdras capítulo 1, de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito a todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa. ¿Que le edifique? ¿Que le edifique? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Edificar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que edificar? La casa. O sea, Dios está llamando y trae un despertar porque Él quiere que su iglesia regrese a su tierra, regrese allí donde fue creada, donde fue, que regrese a la fuente, que regrese a la palabra de Dios con una asignación específica. Quiero que me siga para que no se pierda, y es el de edificar casa. ¿Para qué van a volver a Jerusalén a edificar? Edificar casa. Diga conmigo: yo estoy para edificar. Diga conmigo: yo estoy para edificar. Dígalo fuerte, por favor, porque acá se tienen que levantar en esta mañana edificadores. Yo he venido a despertar los edificadores del último tiempo. En la agenda de Dios dice que en el último tiempo Él traerá a su pueblo de nuevo a la fuente de gracia. Él traerá a su pueblo de nuevo del adormecimiento al despertar espiritual, de la tibieza a un movimiento de gloria que es a través del fuego del Espíritu Santo. Él trae a su pueblo, pero con una asignación. ¿Para qué voy a volver a Jerusalén? ¿Para qué voy a venir a la iglesia? ¿Para qué voy a caminar en mi casa? ¿Para qué voy a ir al trabajo? Porque Dios ha puesto en mí una palabra que es la edificación. Yo tengo que edificar. Yo nací para edificar. Yo nací para levantar. Yo nací para poner las personas en alto y no para destruir. Yo no nací para destruir a mi hermano. Yo no nací para destruirme a mí mismo, porque la Biblia dice que el que destruye el templo del Espíritu Santo de Dios, Dios le destruirá a él. Diga conmigo: nací para edificar. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo. Voy a volver a leerlo porque por ahí usted no escuchó. O por ahí piensa que es mi palabra y no la palabra de Dios. Quien haya entre vosotros de su pueblo. ¿Hay alguien del pueblo de Dios aquí? ¿Hay alguien del pueblo de Dios aquí? Dios dice: quien haya entre vosotros de su pueblo. Escuche bien que esto le va a gustar. Sea Dios con él. No se olvide esta parte, porque esto es una de
de las cosas, de los principios más importantes de esta predicación: sea Dios con él. Donde haya alguien de su pueblo, no sé, hay gente que acá no conozco su nombre, a muchos le conozco, pero quien haya en este lugar de su pueblo, quien haya detrás de esta cámara de su pueblo, quiero decirte algo: Dios está contigo. Dios está con él. Y Dios te habla, iglesia, y te dice: este es el tiempo que subas a Jerusalén y edifiques la casa de Jehová, el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Alguien podrá ayudarme con esta palabra? Él es Dios. Pocos están oyendo. Él es Dios. Pocos se están confesando. Pero voy de vuelta. Él es Dios. Vamos que te despertás. Una vez más. Él es Dios. Un llamado de Dios a volver. Un llamado de Dios a regresar. Y Dios comienza a despertar a algunos hombres. Y siempre Dios primero despierta a sus líderes. No es tiempo fácil, pastor, profeta, apóstol. No es tiempo fácil. Estamos en los últimos tiempos de la agenda de Dios. Me imagino los pensamientos de Esdras, de Nehemías. Me imagino los pensamientos de Zorobabel, de Josué. Volver a Jerusalén. Volver a Jerusalén. No tenemos templo. ¿Sabe la importancia que era en aquel entonces no tener templo? Porque Dios habitaba en templos hechos de mano. Dios habitaba en los templos. Primero habitó en el tabernáculo, luego habitó en diferentes templos construidos por diferentes siervos suyos. Y me imagino los pensamientos de Nehemías, de Esdras, volver a edificar el templo, cuando lo único que tenían para apoyarse era un escrito está. Era que Dios le había llamado, era que Dios le decía que todo a donde hubiera pueblo, Dios estaba con ese pueblo. Lo único que tenían era un escrito está. Y Dios le decía que vuelvan a Jerusalén a edificar casa. No había arca de pacto. ¿Sabe lo que era el arca del pacto? Era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Era como decirle a ustedes: vengan a la iglesia, vamos a estar todos. Eso sí, la presencia de Dios no va a estar. Algunos se acostumbraron a eso, pero eso es trágico. Porque en vez de una iglesia seríamos un club social. Y Dios no quiere que seamos club social. Dios quiere que seamos la iglesia. Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero ahora Dios le estaba pidiendo que regresen. No había arca de pacto, no había presencia en ese lugar. Para ellos, la figura del arca del pacto era que Dios estaba ahí. No había tablas de la ley. No había propiciatorio. No estaba el trono de Dios y entre su arca y su trono los querubines enfrentados. Escuchen, no había sacerdocio. Los sacerdotes tenían que vestirse de vestiduras especiales de gala. No había nada. No había sacerdocio. Porque Josué todavía tenía sus vestiduras viles en lugar de vestiduras de gala. Zacarías capítulo 3, versículo 3. Podemos decir, ¿dónde estaba la presencia de Dios?
había nada. Lo único que había era destrucción, miseria, dolor, angustias y recuerdos. Pero Dios habla a su pueblo nuevamente. Como sea, yo los estoy llamando. Como sea, le dice a su pueblo, yo los estoy llamando. Y ustedes tienen que volver. Tu corazón está frío, tu corazón está seco, tu corazón le falta mi presencia. Ya no vistes tus vestiduras reales, ya no te sientes pueblo de Dios, ya no te sientes sacerdote del Dios Altísimo, ya no te sientes pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas su luz admirable. Pero la voz de Dios comenzó a escucharse a través de la palabra diciendo: vuelvan a Jerusalén, vuelvan a las primeras obras, vuelvan a los inicios de la iglesia primitiva, vuelvan a la oración, vuelvan al ayuno, vuelvan a mi palabra, vuelvan a mi palabra, vuelvan a mi palabra, vuelvan a mi palabra. Mírenme a mí, escúchenme a mí, vengan a mí, todos los que estén cansados, todos los que estén fatigados, todos los que estén cargados, porque yo les voy a hacer descansar. Yo convierto desiertos en paraíso, yo convierto tierra seca en manantiales de agua viva, yo convierto tierra de destrucción en tierra de restauración. Yo soy el que los estoy llamando. Vení a mí, todos los confines de la tierra, y mira a mí y sé salvo, dice el Señor. Ageo capítulo 1, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Mira el que tenía al lado y decirle: algunos más se van despertando. Vimos que se despertó Ciro, vimos que se despertó Esdras, ahora se despierta Zorobabel y luego se despierta Josué. Y viene un despertar espiritual sobre el pueblo, y el despertar afectará a todas las naciones del mundo, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, y mi palabra será predicada hasta todos los fines de la tierra, todos los confines de la tierra. Y dice: Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Los primeros que se despiertan son los líderes. Los primeros que se despiertan son los que gobiernan en diferentes lugares que llamadas iglesias. Los primeros que se despiertan son los profetas, los apóstoles, los que han sido llamados por el mismo Dios con un fin determinado: edificar el cuerpo de Cristo. Y se despertaron y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en la gloria primera? Mira que tenés al lado y decirle: ¿habrá alguien que se acuerde de la gloria primera? Vivimos recordando la gloria primera para nosotros. Para otro puede ser diferentes manifestaciones de Dios en diferentes avivamientos a lo largo de la historia. Pero si los traemos más a algo individual, algo personal de nosotros, ¿te acuerdas de la gloria primera tuya? ¿Te acuerdas de tu gloria primera? ¿Te acuerdas cuando recibiste a Jesús en tu corazón? No te paraba la lluvia, no te paraba el calor, no te paraba el invierno,
No te paraba la sube que no tenías plata. Te subías igual a tus zapatillas y comenzabas a caminar, y encima de eso le agregaba la casa de Jehová iremos. ¿Sabe que muchos de los judíos que recibieron la orden de volver a Jerusalén no volvieron? Dígame por qué, pastora. Porque habían encontrado comodidad en Babilonia. Y Dios no está desconforme en que usted tenga comodidad. Él está desconforme cuando la comodidad hace que te olvides de Él. Y hoy estamos en un mundo tan cómodo que hay tanta comodidad. Por eso hay mucho sedentarismo. Y donde hay sedentarismo, hay pudrición. Y este es un ejemplo que me dio mi esposo los otros días. Resulta que estuvo en la pileta, no hacía tanto calor en esos días y nadie se metió a la pileta. Las nenas comenzaron el colegio, así que llegaban cansadas los primeros días y se olvidaron de la pileta. Aparte teníamos servicio en la reunión. Las aguas quedaron quietas. Mira al que tenía al lado y decirle: las aguas quedaron quietas. Y eso comenzó a producir un malestar en las aguas. Comenzaron a ponerse un color más oscuro. Pero mi esposo dice: un día más aguanta. Así que la usen las nenas hoy y mañana lo solucionamos. Pero yo lo miré y le dije dentro mío: pero está muy fea el agua para que se metan así. Usted sabe que él le dio unos cuantos movimientos a esa agua. No sé qué hizo, pero la movió de acá para allá. Hizo un movimiento de aguas tremendo que cuando volví a ver, las aguas estaban cristalinas. La comodidad, el sedentarismo, el estar quieto hace que tu espíritu se pudra. Fuerte esta palabra, ¿no? ¿Sabe por qué las aguas comenzaron a tomar feo olor y feo color? Porque no tenían oxígeno. Cuando usted comienza a mover las aguas reciben oxígeno. Cuando uno está en sedentarismo espiritual, está quieto, está estancado espiritualmente, tú no tienes oxígeno. Y el oxígeno lo da el Espíritu Santo y su palabra, a través de su palabra. Y cuando no tienes oxígeno de su palabra y de su espíritu, tú, aunque no te des cuenta porque te bañes todos los días, te comenzás a podrir. Mira, hay que tener al lado y decirle: aguas quietas, aguas quietas. Aún en el estanque de Betesda dice que venía un ángel de vez en cuando a producir movimiento en las aguas. Deja que el Espíritu de Dios en esta mañana, a través de su palabra, produzca movimiento en tus aguas estancadas, porque el movimiento del Espíritu de Dios producirá oxígeno, y el oxígeno es vida, el oxígeno es vida, el oxígeno es vida y vida en abundancia, y tus aguas comenzarán a fluir de una manera que no te vas a estancar. Vas a comenzar a caminar y vas a comenzar a caminar hasta llegar a ese lugar donde Dios te quiere llevar, que es la plenitud de su gloria, es la plenitud de su gloria manifestada en tu vida, en tu alma, en tu mente, en tu espíritu, en tu boca, en tus oídos, en tus ojos. Yo soy, dice Moisés, yo soy. ¿Por qué? Porque Dios estaba en él y él estaba en Dios, y un espíritu somos con Dios. Edifícate, iglesia, edifícate, iglesia, edifícate, iglesia, edifica la iglesia. Yo vine a decirte: edifica
edifica a la iglesia. No te edifiques solo a ti, edifica a los demás. Edifícate, iglesia. Vuelve a Jerusalén. Toma la pala en tu mano y comienza a edificar. ¿Qué es lo que tengo que edificar, pastora? Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la primera piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, diga conmigo, yo soy una piedra viva. Yo soy una piedra viva. Yo soy una piedra viva. El pueblo de Dios fue llamado para ir a edificar a Jerusalén, el templo de Dios. Y tú eres llamado para edificar la última iglesia de estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque las piedras no son las que usted ve de material humano en esta estructura que muchas veces nosotros llamamos templo. Las piedras son personas. Usted es una piedra viva. Diga conmigo, soy una piedra. Aunque parezca que estoy muerto, soy una piedra. Vosotros también como piedra viva, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Para qué Dios te está llamando? ¿Para qué? Me voy. ¿Para qué? Para edificar. Para edificar casa. ¿Cuál es su casa? ¿Es natural su casa? Es una casa espiritual. ¿Dónde está nuestro espíritu? Mira, toca tu pecho y decir, yo tengo que edificar mi espíritu. Ahora diga, Espíritu Santo, edifica mi espíritu. Espíritu Santo, edifica mi casa. Es lo primero que Dios le llama a edificar. Número 2, diga conmigo, Espíritu Santo, dame sabiduría para edificar. Y ahora señale a uno de sus hermanos y dígale, tu casa, tu casa, tu casa. El que está sentado al lado tuyo es casa de Dios. Casa de Dios. Pastora, este no es casa de Dios, este tiene otra casa, pero de Dios. Mira el que tenerlo y decirle, ¿y vos qué sabés? ¿Vos qué sabés? Nosotros no estamos para decir este es casa, este no es casa. Nosotros no estamos para decir este es bueno, este es malo. Nosotros no estamos para destruir con nuestras palabras. Nosotros estamos para que, dígalo fuerte. ¿A quién tenemos que edificar? La casa. ¿Quién es la casa? ¿Quién es la casa? El que está. Porque yo le puedo decir algo. Si nosotros nos ponemos en actitud de decir esta es casa de Dios, este no es casa de Dios, esta es iglesia de Dios, esta no es iglesia de Dios, corremos el peligro como seres humanos de equivocarnos. Y la Biblia dice que el que hace caer a uno de mis pequeñitos, mejor le fuera ponerse una piedra de molino al cuello y echarse a la mar. Nosotros estamos para edificar, dígalo fuerte. ¿Qué es edificar? ¿Qué es edificar? Es levantar. Ahora, Pablo decía, miren a sus hermanos como superiores a vosotros mismos. Wow, ¿no? Esto es tremendo. Miren a sus hermanos como superiores a vosotros mismos. Dios
nos llama y nos dice: yo quiero que vuelvan a las primeras obras. Yo quiero que vuelvan a mi palabra. Yo quiero que vuelvan a caminar conmigo. Para eso me tienen que mirar a mí. Porque yo los llamo a ustedes primero para que caminen un camino que jamás han caminado. Porque van a tener que edificar en medio de circunstancias muy difíciles. ¿Quiere saber dónde va a edificar? ¿Cuántos están acá? ¿Quiere saber dónde usted tiene que edificar? ¿Será por eso que la cuarta parte solamente quiere venir a Jerusalén? ¿Será por eso que Dios va a levantar a la cuarta parte de su iglesia? Yo quiero que usted sepa a dónde se va a edificar. Recuerde, Ageo, Esdras, Nehemías edificaron, tuvieron que ir a edificar en un lugar donde supuestamente no había presencia de Dios visible en el pueblo. No había sacerdocio, no había propiciatorio, no había templo, no había nada, había ruinas. Ahí tuvieron que edificar. Habían enemigos, había opresión, había malestar. Voy a seguir. Había cansancio, había desánimo. En ese lugar el pueblo de Dios fue llamado a edificar, Pero lo traemos en este tiempo. ¿Usted quiere saber dónde tiene que edificar? ¿Está seguro? No los veo muy convencidos. Algunos ni amén dicen. No sé si es por la calor o si quieren saber a dónde tienen que edificar. Usted es llamado a edificar la casa de Dios, la iglesia del último siglo, en medio del desánimo de millones de ciudadanos en el mundo. En medio de un descontrol y descontento social en todo el mundo. Usted está llamado a edificar en medio de estallidos sociales en diferentes naciones. Usted está llamado a edificar en medio de gente explotando de rabia en diferentes países. Usted está siendo llamado a edificar en medio de tanto malestar social que nunca se ha recordado en la historia cosas semejantes como lo que están pasando en este tiempo. Usted está llamado a edificar en medio de una recesión económica que golpeará a naciones enteras, dejando a más de la mitad de las naciones en pobreza extrema. Oiga, le estoy profetizando los últimos acontecimientos de la agenda de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Porque esto es serio. Usted está llamado a edificar en medio de la maldad. Usted está llamado a edificar en medio de la corrupción. Usted está llamado a edificar en medio de gobiernos corruptos dedicados a la idolatría, a la hechicería y a la brujería. Usted está llamado a edificar en medio de ciudades basadas y fundamentadas en la masonería. Usted está llamado a edificar en medio del ocultismo o de la pornografía, en medio de la drogadicción de estos últimos tiempos. Usted está llamado a edificar en medio de la maldad más grande que se está levantando en esta última generación a través de la historia. Nunca se ha visto tanta maldad junta. Usted está llamado a edificar en medio de una agitación de violencia y manifestaciones donde hay pancartas pidiendo justicia, que se proyectan en millones y millones de celulares por el mundo entero y diferentes naciones con carteles grandes diciendo justicia, justicia, justicia. Usted está llamado a edificar en medio de gente mala, en medio de lobos rapaces, en medio de gente que va a querer destruir su casa, destruir su vida, su familia, sus generaciones. ¿Quiere seguir escuchando dónde usted está llamado a edificar? Usted está llamado a edificar en un sistema de educación
que está dedicado a que se pierdan nuestros hijos. Usted está llamado a edificar en un sistema mundial de tanta opresión que muchas veces no va a tener ganas de levantarse de su cama. ¿Seguimos? ¿Quiere saber dónde usted va a edificar? Puede quedarse en Babilonia. Pero Josué dijo: yo y mi casa, aunque hayan ruina, aunque el mundo esté torcido, aunque se levanten 1000 y contra 1000 a mi diestra, no temeré. Voy a edificar a donde Dios me dice que tengo que edificar. Voy a tomar mis redes sociales como si fuera el último día de mi vida para decir que Jesucristo viene. Voy a tomar mis redes sociales como si fuera el último día de mi vida para decirle al mundo que se prepare, que vuelva a Dios, que escuche su palabra, que lo mire a Él, que deje la circunstancia para otro momento, porque no hay tiempo. La iglesia está transicionando, la iglesia está pasando de un estado a otro, y la iglesia va a volver a edificar en medio de las ruinas caídas de este mundo, para entonces ver a nuestro Señor. Aleluya. Mateo capítulo 24, yo le especifiqué mucho de lo que estamos pasando, pero vamos a ver lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Mateo 24. El Señor sentó a sus discípulos en medio del monte de los olivos y les dijo: yo les voy a contar mi agenda del último tiempo. ¿Están listos para escucharla? Yo les voy a contar mi agenda del último tiempo. ¿Están listos para escucharla? Ustedes no digan que nadie le predica. Ustedes no digan, dice el Señor, que yo no se los dije. Todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder, yo se lo he anunciado desde antes. 24:3 del libro de San Mateo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, háblanos de tu agenda de los últimos tiempos. ¿Cómo será tu agenda en los últimos tiempos? Dios mío, me siento tan responsable de dar esta palabra delante de Dios. ¿Cuál es, Señor, tu agenda en los últimos tiempos? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo Jesús le dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los otros días veía a alguien, que no voy a dar el nombre por supuesto, pero suena raro que alguien diga, imagínense que yo le diga a ustedes: yo soy el Cristo. Y a mí no me siguen ni mis hijos me siguen. Pero hay personas que ya están diciendo esto. Y lo más loco es que tienen millones de seguidores. Y yo no puedo creer. Qué loco, ¿no? ¿Cómo el diablo puede cautivar la mente de tal manera que se siga gente que dice que son el Cristo? Yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Pero dice más: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
Y habrá pestes. Habrá pestes. ¿Está escuchando? Nada que Dios no lo haya avisado está pasando. El que no quiere ver las cosas es porque ya no. Y habrá pestes y terremotos en diferentes lugares. Escuche bien, esto es tremendo. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. ¿Nosotros nos vamos a preocupar porque hablen mal de nosotros? Que digan lo que quieran. Si es probable que cosas peores nos vengan. Porque lo que viene acá es peor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La gente va a tomar un odio impresionante a los que predican de Dios. ¿Está escuchando? Los van a aborrecer. Yo he tenido personas y siempre algunas veces me sale porque se han sentado delante mío. Me dicen, pastora, yo te escucho a predicar y yo siento un odio. Y no sé por qué te odio, porque no me hiciste nada, pero yo te odio. Qué tremendo, ¿no? Y yo me río y le digo, la verdad que si yo pudiera irme de la iglesia para hacértela bien a vos, me iría, pero resulta que soy el pastor, ¿no me puedo ir? I'm sorry. Entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Escuche bien, porque comenzarán a pasar cosas entre hermanos. No solo con los que predican, sino entre hermanos. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es la agenda de Dios en el último tiempo. ¿Seguimos? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Escuche bien esto, porque esto, diga conmigo, esto es para mí. Esto es para mí. Porque yo fui llamado a edificar en medio de toda esta hecatombe. Fui llamado a edificar en medio de todo esto que está pasando. Y créanme que no es nada fácil. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No se trata de cuánto sabes la Biblia, se trata de cuánto perseverás en la palabra. No va a ser fácil, mi hermano, no va a ser fácil. Los últimos tiempos son tiempos demasiado difíciles. Pero escuche bien, porque esto sí es gloria. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio mío a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Dios mío. Porque como el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal
señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentará toda tribu de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta a juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así también vosotros, cuando todas estas cosas acontezcan, conoced que está cerca el tiempo, está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Llamados a edificar. Aleluya. Por eso es importante que te esfuerces. Esfuérzate. Venimos hablando del esforzarse hace rato. Esfuérzate. Vamos a Ageo, capítulo 2, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajá, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No bajes tus brazos, trabaja, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. A mí me produce una tremenda conmoción en mi espíritu saber que Dios está conmigo. Usted debería saltar de su silla, treparse como el hombre araña a la pared, hacer algo. Yo no sé por qué la gente es tan pasiva cuando Dios se levanta y le dice. No solamente Él le dice: yo estoy contigo, cobra ánimo. Te lo digo yo, Jehová de los ejércitos. Habrá alguien que me esté escuchando en esta mañana. Cobra ánimo. Y Dios hace esta pregunta. Parece que lo único que tenía los sacerdotes y el pueblo era esta palabra. Era el escrito está: yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Vuelvan a las primeras obras, vuelvan a mí. Trabajen, edifiquen. El panorama es caótico, pero yo lo llamo. ¿Por qué digo que solamente es para la cuarta parte de la tierra? La Biblia dice que la semilla cayó en la cuarta parte de la tierra, y la cuarta parte de la tierra fue buena. Todas las demás tierras estuvieron contaminadas. Algunas semillas se perdieron, algunas se ahogaron, no pudieron dar fruto, pero hubo una parte de la palabra de Dios que cayó en una buena tierra, y esa fue la tierra que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero en el libro de Nehemías, capítulo 9, vieron que estoy dando muchos textos bíblicos para los que anotan. En el libro de Nehemías, capítulo 9, cuando el pueblo comenzó a edificar el templo y volvieron a Dios, y el pueblo comenzó a confesar sus pecados, vino un gran arrepentimiento al pueblo, porque fue uno de los avivamientos más poderosos que vemos en la Biblia antes de Pentecostés, la reconstrucción del nuevo templo. Y dice: y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. Escuche, ¿cuántos leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios? Léalo usted. ¿Qué dice? Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. ¿Cuántos confesaron sus pecados y adoraron a Jehová? La cuarta parte. En la cuarta parte del día. En medio de todo esto, la pregunta de Dios: ¿habrá quedado alguien de mi pueblo que quiera volver al primer amor? ¿Habrá quedado alguien de mi pueblo que quiera volver a ser despertado? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto la gloria primera?
Versículo 5 y capítulo 2 del libro de Ageo. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos. Escuche. De aquí a poco yo haré temblar 4 cosas. ¿Está acá? ¿Cuántos están acá? De aquí a poco yo haré temblar. Número 1, los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Ahora tóquese su corazón así y lea conmigo esta parte. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En medio del sacudón viene la gloria para la 4ª parte de la iglesia. En medio de las crisis de finanzas más difíciles de todas las naciones de este mundo, viene la gloria financiera para la 4ª parte de la iglesia. El Señor dice, versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ay, cómo me gusta cuando Él habla. Me gusta cuando Él habla. Diga conmigo, yo quiero ser la 4ª parte. Yo quiero ser la 4ª parte. Dios nos está llamando a su iglesia a volver a Él en medio de unas circunstancias social, espiritual terribles. Y lo peor de esto es que no va a mejorar. Día a día, todo lo que usted ve va a empeorar. ¿Qué es lo que te va a hacer llegar hasta el fin? Es perseverar. Y perseverar en la Biblia tiene que ver con una sola cosa. Si mi palabra está en ti y tú estás en mí, eso es perseverar. Yo quiero que se ponga de pie. Y quiero que haga una oración conmigo. Solamente aquellos que deciden dejar el lugar cómodo de Babilonia, aunque se es esclavo. Solamente aquellos que deciden dejar el lugar cómodo de Egipto, aunque se es esclavo. Esta palabra es para la iglesia. Dios habla a todas las iglesias de Apocalipsis, a las 7 iglesias. Pero no todas se entendieron. Por eso Él decía, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estamos en tiempo tan difícil de profunda seriedad del asunto. Ya que yo le he estado hablando de que la 4ª parte, mire, esto da ganas de llorar. Si usted escuchó este mensaje, en vez de reírse, le va a dar ganas de llorar. Porque solamente la 4ª parte va a entender. Y todos los demás, entre los demás puede estar mi hijo, puede estar el tuyo. Puede estar mi hermana, mi hermano, puede estar tu hermano, puede estar tu hermana. Qué egoístas que somos, ¿no? Pensar solamente en nosotros. Por eso que a veces no entiendo que se predica un mensaje tan duro de parte de Dios, tan profético, con textos bíblicos que respaldan palabra por palabra
y todavía hay gente mirando para otro lado. Hay tanta seriedad en esto que produciría en nosotros, tiene que producir llanto, humillación, decir: Señor, perdónanos. Clamo por mi casa, por mi familia. Ayúdame a edificar. Ayúdame a edificar. No quiero que mis hijos se pierdan. No quiero perderme. Y créame que le hablo en el cierre de este mensaje así, porque yo quiero que usted sea de la cuarta parte. No porque a mí no me interese, sino porque usted me interesa demasiado como pastor. Viene un sacudón muy grande y la iglesia va a estar parada en medio del terremoto. Van a haber muchas lágrimas y llanto por diferentes lugares. Dice Dios: yo haré temblar. Yo haré temblar. Me gustaría decirles a ustedes que mucha gente de su casa no va a ser tocada, pero lamentablemente no puedo hacerlo. Porque aunque aún nosotros como cristianos vamos a ser sacudidos, muchos de ustedes van a flaquear, van a querer apartarse. Muchos de ustedes van a decir: ¿a dónde está Dios? Es tremendo lo que estoy diciendo de parte de Dios. Muchos de ustedes van a decir: yo no tengo nada que ver con el Evangelio. Iglesia, no hay tiempo. Dios está llamando tu atención. Vamos a empezar a ver cosas terribles que se meterán adentro de la iglesia también. La maldad será desatada de una manera tan terrible que la cabeza del ser humano no está preparada para entender. Porque van a suceder cosas que usted no va a entender. Va a decir: ¿cómo puede ser que haya pasado esto? Muertes. Muertes. Y Dios gran nos guarde, pero mucha muerte viene sobre niños. El diablo se ensañará con los niños. Tú eres el responsable de tu casa y de tu familia. Y si tú estás mirando para otro lado, ¿quién los va a proteger? Tu santidad, tu obediencia es lo que protege tus generaciones. Estar en Gosén, en el lugar de la luz, y no estar en Egipto es lo que va a proteger a tus generaciones. La noche de tinieblas está comenzando. Los principios de dolores se irán aumentando cada minuto, cada segundo, cada día de nuestras vidas. Y ustedes son los llamados a edificar
la última casa de Dios, la iglesia. Piedras vivas, volveos a mí, dice el Señor.